Bueno, buenos días. Vamos a iniciar el pleno extraordinario convocado para el día de hoy a las 9 horas. La primera parte, la parte resolutoria, primer punto. Dictamen sobre la propuesta de acuerdo de denuncia del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable para consumo público de Europesa Mar de parte del término municipal en la zona delimitada al norte del río Chinchilla y al sur por el monte Bobalar. Visto los antecedentes y consideraciones jurídicas de dicho dictamen, se eleva al Pleno para su aprobación con los siguientes puntos. Primer punto. Acordar a no prorrogar el contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable para consumo público de Europesa Mar de parte del término municipal en la zona delimitada al norte por el río Chinchilla y al sur por el monte Bobalar, suscrito con FOESA FACSA en UTE en fecha 7 de julio de 1997 y prorrogada hasta el 7 de julio de 2017, debido a la necesidad de suministro de agua potable a las urbanizaciones del sur de Europesa que no disponen de concesionario, de dar en posibilidad jurídica de ampliar la actual concesión a la zona sur del municipio. Segundo punto, nombrar como interventor técnico a don José Luis Navarro García, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que vigilará la conservación de las obras e instalaciones e informará a la Corporación sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerse en las condiciones previstas. Tercer punto, comunicar el presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos procedentes conforme a derecho. Y cuarto y último punto, comunicar este acuerdo a la intervención municipal a los efectos presupuestarios y contables oportunos. Arantxa. Bien, dado que es un tema que es bastante importante para los vecinos de Europesa, no vamos a aprovechar para hacer un escarnio sobre la gestión de este tema por parte del Gobierno en anteriores legislaturas e incluso en esta misma. No es comprensible que Europesa esté dividida en tres a la hora de la contratación del servicio de abastecimiento de agua potable y que, por ejemplo, la zona de Playetas y Portocala no tengan el mismo contrato que tenemos en el pueblo. Y por eso en esta ocasión nos vamos a abstener en la votación, porque sí que es un tema que hay que resolver, evidentemente. Esta situación no puede seguir así, pero vemos que se siguen cometiendo errores. Como comentó nuestra compañera de Ciudadanos en comisiones, estamos fuera de plazo para hacer esta reclamación. Veremos a ver la empresa qué es lo que tiene que decir y a ver qué medidas va a tomar ante este desliz en el tiempo, y que veremos a ver por dónde sale. También advertimos que esto es simplemente la renuncia a la prórroga del contrato y que por eso mismo nos vamos a abstener, no es una adjudicación, pero también advertimos que vamos a estar muy pendientes de la adjudicación de este nuevo contrato, que sobre todo vamos a luchar por insertar cláusulas sociales en los pliegos de las cláusulas, y que aquello que tanto nos costó aprobar en pleno para que no cobren a las familias 120 euros por el reenganche, pues que tenga un amparo legal, y vamos a luchar porque el agua sea un derecho de todos y no un privilegio con el que se enriquecen unos pocos. Araceli. Es evidente que existen varios contratos para este suministro y que no es lo más adecuado para un municipio. Debiera de existir un contrato único. El contrato en Amplari es con FACSA, este otro con la Unión Temporal de Empresas, que es la UTE de FACSA y FOVESA, y luego en la zona sur, que tienen contratado con FOVESA, pero hay contratos privados con comunidades de propietarios y con el agente urbanizador, que ya ni existe. Todo eso es evidente que se tiene que regular de alguna manera, pero también es cierto que no entendemos muy bien por qué no se intentan al menos cumplir las cláusulas legales que recogen este tipo de contratos y la legislación. Cuando habla de al menos 6 meses para denunciar el contrato, porque tenemos que esperar a incumplir ese plazo cuando no había nada que nos lleve a ello. Es decir, ahora ya faltan 5 meses y eso daría pie incluso a que nos pudieran plantear algún tipo de recurso y pedir responsabilidades. Que hay sentencias a favor o en contra de que esto se pueda hacer sin cumplir el plazo, pues no lo voy a negar, pero me parece que ya podría haberse planteado y haberse hecho respetando al menos estos tiempos. Supongo que no habrá ningún recurso porque estará todo hablado con la empresa o con las empresas que aquí quieren intervenir, y creo que esa información pues no se nos ha dado. Tampoco creo que solamente decirnos, sin contarnos un poquito qué conversaciones hay o cómo se quiere hacer, simplemente decir que se quiere buscar ese contrato único, cuando hasta el 41 o 47 tampoco vamos a poder hacerlo, pues no me parece la manera más transparente para llevarlo a cabo.
Marta. A veure, realment llegir aquestes propostes d'acord que ens presenteu al plenari s'està tornant molt interessant. El primer que tinc que dir que una proposta d'acord el que ha de tindre és tots els antecedents per a que els regidors prenguen les decisions, tots. I en aquest cas s'estan amagant o manipulant els antecedents. I això no se fa per incapacitat o per inutilitat. Això se fa perquè n'hi ha coses que n'hi ha que amagar. I com n'hi ha que amagar certes coses, als regidors no se'ls dona tots els antecedents que tindrien que tindre. N'hauria que preguntar per què la pròrroga, perquè se va fer en l'any 2012, per què no figura en cap puesto, que això se va portar a una comissió informativa en gener del 2012, que això tenia una proposta d'acord signada pel regidor d'Urbanisme, que estava informada per una tècnica, que és la mateixa que informe ara, i que estava conformat pel secretari. L'informe era en contra de que fèreu aquesta pròrroga. No admitís molts dubtes. És més, en la proposta d'acord que esteu fent ara, a la de l'any 2012, és calcada, la mateixa. L'únic que afegiu un punt per a que controli l'enginyer les instal·lacions. Mos tindreu que explicar, si teniu a bé, per què teniu uns informes de la cap de contratació que està convalidat el secretari, que és l'assessor legal de l'Ajuntament, i en això sobretot, Rafael, voldria fer una reflexió, perquè sempre que dius alguna cosa sempre estàs dient que té informes favorables del secretari. Ens tindràs que explicar per què en aquest cas l'informe que va fer el secretari no te va valer. Sempre ho estàs dient en les rodes de premsa que fas, repetint com si fos el abuelo cebolleta, que si hi ha alguna il·legalitat el secretari té que advertir i parar el plenari. En aquest cas, per què no ho vas fer? Per què haveu fet una pròrroga de forma il·legal i en informes en contra? Aquesta és la pregunta. Ja no és un tema, com diu Araceli, que falta un procediment, que pot faltar-lo, que té raó. El problema és que no li esteu dient a regidors d'esta corporació és que la pròrroga del 2012 vos van dir informes tècnics que no la fèreu. I per algun motiu, per això, vos esteu passant pel forro. I això realment és l'únic que podem dir que és lamentable i impresentable i que diu molt poc de vosaltres. Tot això està viciat. Sempre que se tracta un tema de Fovesa ja sabem com va. No vull pensar que tingui res a veure tot el tema de Gürtel en el que certes persones ixen en autos judicials en finançació al vostre partit. Però que realment això és repugnant. I és repugnant que l'únic que esteu fent és beneficiar a una empresa. Els motius? Doncs no ho sé. Perquè si quins motius tindreu, us espereu que vos caiguen coses del cel o de llocs poc recomanables. Però a partir d'ahí no podem estar d'acord en com feu les coses. Després se parla d'una altra cosa que és curiosa, que n'hauria que dir també, perquè quan se parla de concessions en la zona sud del poble, estem parlant de contractes privats. Contractes privats, que paguen l'aigua a un preu desmedit. I el problema n'hauria que veure, no sé nosaltres en què tenim que veure, en contractes privats, i aquests contractes privats nosaltres què tenim que dir. Això mateixa que tens així damunt, en l'any 2012 ho hagués pogut fer. Jo no crec que n'hi hagi ningú que me pugui rebatir això. Els informes són clars. En l'any 2012 això s'hagués tingut que deixar, perquè els informes eren clars, i haver-lo fet i haver-lo arreglat tot. No ho vau fer? Doncs vosaltres mateixa. I jo l'únic que tinc que dir és que fer actuacions en informes
En informes en contra, jurídicamente un nom. Anem a votar en contra, però no anem a votar en contra perquè no volem que no se prorrogue. Anem a votar en contra perquè per recurrir un acord el primer requisit que has de tindre és votar en contra. Fernando. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que han hablado los concejales anteriormente, pero también es cierto que esta es la segunda prórroga tácita que se produce sobre el contrato, cuando en principio las prórrogas, según nos han informado desde la Secretaría, tácitamente no se deben producir y así la ley lo contempla y así debiera ser. En este caso estamos hablando de un servicio mejorable, que solo sea por su esquema de distribución en el municipio, y por lo tanto el hecho de que por un lado las prórrogas siempre hemos estado en contra en principio en otro tipo de contratos, a lo mejor este es específicamente mucho más técnico y hay que analizarlo también de otra forma, pero en principio no estamos de acuerdo con las prórrogas por sí, sino que parece que al vencimiento de un contrato es un buen momento para reflexionar sobre las mejoras e introducir en ese contrato, que siempre las hay, sea cual sea el contrato. Por lo tanto, vamos a apoyar esta propuesta en el sentido de que se extinga, no se produzca una nueva prórroga. Asumiremos la responsabilidad, si lo hubiere, de que se esté produciendo esta declaración fuera de plazo. Estaremos ahí porque creemos que siempre nuestra postura es tomar decisiones como si estuviéramos gobernando, no hacer política por hacer política o oponernos por oponernos al equipo de gobierno. Y por lo tanto lo vamos a apoyar. Luego hay una serie de cosas que entiendo que, según se nos ha dicho, se está planteando un nuevo contrato, quizá hasta 1941, cuando se extingue el contrato de la zona de Amplarias. Al ser a este plazo vendrá al Pleno. Para eso también tendremos consideraciones, porque creo que hay muchas cosas que tenemos que contemplar y mejoras sobre los contratos de este tipo para que no se produzcan estas situaciones a futuro. 1941 es un plazo muy amplio y nada dice que nuestro municipio no pueda crecer en ese plazo. Y por lo tanto estas cosas no pueden pasar, que haya zonas desconexas y en ese contrato se debe recoger. También es cierto que algunas cosas se debieran contemplar, pues por ejemplo, la desaladora previsible entrará en marcha durante ese contrato. Habría que ir planteando posibilidades como duplicidad de redes, para en el sentido de agua potable por un sitio de desaladora, agua para riegos y por otro lado, y habría que irlo planteando para que eso esté recogido de alguna forma en el contrato. Esa posibilidad, quizá a lo mejor a un plazo tan amplio, habría que ver que en ese contrato, lo anticipamos ahora para que esas conversaciones se establezcan, puesto que previsiblemente los que opten al contrato no sean tantas empresas, por decirlo de alguna forma, que en ese contrato a plazo tan amplio se contemple la posibilidad de, a cambio de la contratación y con el justiprecio que tenga que ser necesario, se podrá establecer esa duplicidad de redes que luego tenga consigo un ahorro para los vecinos en cuanto a no tener que llenar el agua de las piscinas con aguas de desaladoras, etcétera, 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 etcétera. Son condiciones que las que creo que hablaremos y en las que nos ofrecemos también nuestra ayuda y nuestras posiciones para ese futuro contrato. En todo caso, en esta cancelación de la prórroga, esta que no se produzca la prórroga tácita, estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar. Muy bien. Tomás. Bueno, buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, el informe que llevamos a pleno viene avalado por el secretario y una funcionaria, por lo tanto yo no voy a entrar en el informe, pero sí en el histórico del entorno para entender exactamente cuál es la situación. O sea, es cierto que el contrato de concesión de aquí del pueblo vencía en el 2007, es cierto, y también es cierto que en el 2006 se firma el convenio con la desaladora de Cabanes, Oropesa, después se incorporó Benicàssim y tal. A partir de ahí el escenario, por tanto, es distinto. Todos sabemos de que la concesión, cuando se saque, tendrá que pasar por el tema, por la resolución de la desaladora, bien su puesta en marcha o bien alguna actuación por parte de la Administración Central. También es cierto
de que en el 2006 se firma ese convenio, que en el 2007 vence la concesión y que en esos momentos, estando en marcha la desaladora, se considera prudente una prórroga tácita hasta que realmente se resuelva el tema de la desaladora. Eso ocurre en el 7 y ocurre en el 12. Las concesiones tienen que contar con el caudal de agua. Si realmente se aprueba el convenio de la desaladora, está claro de que realmente, hasta que no se resuelva ese tema, todo lo que estamos hablando son situaciones de tránsito, como posiblemente esta concesión, cuando se saque, sea de tránsito, posiblemente, porque realmente hasta que no se ponga en marcha la desaladora, todo está condicionado a ese tema. Para que vuestra información, que supongo que lo sabéis, porque todos se pasean por las urbanizaciones y tenéis información como yo, la desaladora, las obras aún no están terminadas. Por ejemplo, en Bellver, la estación de bombeo aún no tiene el permiso de Iberdrola. Por ejemplo, en la parte norte se está haciendo el rebombeo actualmente. Con lo cual, ¿qué es lo que el equipo de gobierno estamos llevando a pleno? Realmente se ha vencido el contrato privado se ha vencido en diciembre de Colomera. Con lo cual, se considera que es el momento para unificar la concesión en un ámbito en que realmente se estaban moviendo en contratos privados porque había acuerdos entre los urbanizadores y empresas privadas. Ellos mismos querían construir una desaladora. Cuando entra en marcha la desaladora del Estado, realmente renuncian a ese tema. Ese es el histórico de esa zona. Por lo tanto, no hay que ver mantas oscuras. Simplemente es que en el 2007 y el 2012 está todo condicionado a la puesta en marcha de la desaladora. Y en estos momentos también. Lo que estamos buscando ahora en estos momentos es una concesión de tránsito, posiblemente, para resolver un tema que afecta al sur y es cierto que no tienen por qué pagar una factura que es distinta a la del pueblo. Los mismos vecinos deberían pagar lo mismo en todas las partes, eso es evidente. Pero también es cierto de que hay unos contratos privados ahí que hay que resolverlos. En Torre Colomera se ha vencido en diciembre del 2016. En Bellver, pues era un contrato entre dos partes con ciertas relaciones y por lo tanto no hay ningún problema. Y está el tema de Playetas, que el tema de Playetas, como todos sabéis, era una urbanización privada y realmente hasta que el equipo de gobierno actual no entró, no se cedió la urbanización al ayuntamiento. Esos contratos privados están en vigor y es un contrato entre partes que hay que respetar y hay que resolver. Ese era el tema. O sea, las prórrogas tácitas o las prórrogas del 7 y del 12 se conceden porque el escenario cambia completamente. El ayuntamiento firma el convenio de la desaladora, no lo firma por voluntad propia, lo firma porque o lo firmas o no te apruebo nada. El trágala, como ocurre en algunos temas actuales. O lo firmas o no te apruebo nada. Y entonces se firma por Benicassin, se firma por Oropesa porque no había ningún tipo de capacidad de negociación. A partir de ahí, todas estas concesiones están condicionadas a la puesta en marcha de la desaladora. Ahora le han dado al Estado una prórroga de 2 años para resolver el tema. Lo que ha puesto el Ayuntamiento siempre encima de la mesa en el tema de la desaladora es que realmente ese coste adicional no tiene que repercutir en los vecinos. ¿Que es cierto que el agua sea de mejor calidad? Sí. ¿Que es cierto que muchos elementos que tenemos en casa realmente recibirán un trato mejor? Sí. Pero el precio no puede ser lo que está estipulado en esa concesión que ellos nos obligaron a firmar los ayuntamientos, por si no te aprobaba nada. Ese es el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le estamos pidiendo a la Administración Central es que asuman ellos el sobrecoste de la desaladora y que se ponga en marcha. Y que las tarifas a los vecinos sean soportables y entren dentro de una situación normal. Ese es el tema. O sea, no hay que buscar hombres de negro, ni mantas, ni cuevas oscuras. Simplemente el ayuntamiento, hasta que no se resuelva el tema de la desaladora, tiene que seguir actuando, manteniendo la concesión en la zona, ¿de acuerdo? Y punto. Y no hay más. Y no hay más. Arantxa. Nosotros mantenernos en lo mismo, el abstenernos en la votación y no apoyarla por el hecho de que no vemos una justificación clara por la cual no vayamos a cumplir los plazos. Evidentemente valoramos positivamente que se vaya a resolver la situación del distinto precio del agua para los distintos vecinos del pueblo y reafirmarnos nuevamente en lo mismo, que vamos a mirar con lupa el nuevo contrato y que vamos a luchar por lo que comentamos de que la gente no tenga que pagar 120 euros por reengancharle el agua porque creemos que es una tasa castigo a la pobreza y que vamos a luchar por ello. Araceli. Bueno, además de las cuestiones que acaba de exponer Arantxa y que estoy de acuerdo, además me parece interesante también lo que ha comentado Fernando
porque es cierto que esa red dual podría hacer que no repercutiera todo el gasto de la desaladora en los vecinos, y además se podrían considerar que al haber pozos y haber desaladora, pues aquellos que se sirvieran de los pozos, como pasa ahora en el pueblo, o para otros menesteres como piscina, riego, etcétera, no tuvieran que pagar un canon más elevado, aunque yo creo que va a ser imposible de alguna forma no repercutirlo. Ojalá se encuentre la fórmula, pero lo veo muy complicado que no vaya a repercutir. También es cierto que la desaladora en su momento, con la previsión de construcción que tenía Oropesa, pues tenía una razón de ser, pero ahora que no está toda esa expansión, al menos de momento, en marcha, pues es absurdo y además un coste para los vecinos muy duro de asumir. Marta o José Luis. A veure, jo crec que he fet una exposició molt tranquil·la i molt detallada. Si vols començarem per la desaladora, Tomàs. La desaladora, lo primer que tenim que dir és que la desaladora no és una cosa que ens cau del cel, ni és una cosa que ens imposa el govern del PSOE. És una cosa que se demana així en un plenari municipal, si no recordo mal. I en aquest plenari municipal van quedar 10-1. Tots vau estar a favor de demanar la desaladora i jo vos vaig dir que no. I no era tant perquè no votara en contra del Paimun d'Urusión, era més perquè me la veia vindre. Perquè el mínim que haguera tingut que fer seria haver agarrat i vincular la construcció de la desaladora a que se fera el PAI. Això seria, jo crec, que el més normal que haguera pogut fer, però a partir d'ahí no ho vau fer. Sobre el que dius dels preus, jo crec que també tenim que recordar que n'ha que pagar 300.000 euros al trimestre durant 20 anys. I això és una condició que des d'aquest Ajuntament se va acceptar en tranquil·litat. L'únic que caldrà esperar és el preu de l'aigua, que és el que no sabem. Però que realment el que vos està reclamant el govern d'Espanya és el que vau demanar. No és una imposició de ningú. Bueno, jo recordo aquell pleno que està, a 10 regidors es va aparèixer bé, a mi no, i jo no vaig veure que a ningú li ficara una pistola en el cap a votar, ni a mi per no votar. A partir d'ahir el problema és que heu creat un problema innecessari i ara quan s'obrirà l'aixeta i els veïns veuran el rebut que tindran de l'aigua, això tindrà noms i cognoms i responsables. Això per dir-te lo de la desaladora. El que m'estàs dient, a veure, Tomàs, sí que és cert que té informe jurídic, clar que és. I que tinc així jo, no és un informe, me l'he inventat, he manipulat la firma del secretari, d'Alejandra, vaig portar jo això a una comissió informativa, això ho he fet jo. Bé, l'únic que te puc demanar, Tomàs, és que tingues un poc de rigor. T'estic dient, la primera pròrroga no te la discutís, però és que de la segona la vau fer en informes en contra de forma il·legal. Ho vau decidir prorrogar perquè vau voler i vosaltres sabeu baix quins interessos, perquè en els informes són molt clars. També te diria que el regidor que porta la proposta hacia el pleno eres tu, en 2012. Home, l'únic que te puc demanar és un poc de rigor quan estigues parlant. Un poc de rigor, clar, que tens informes. Però és que en els mateixos informes, i aquesta és la pregunta, que no m'heu respost, en l'any 2012, que no ho fèreu, ho heu fet, i la situació era la mateixa. A partir d'ahir, cada un defensa els interessos que creu, però jo entenc que aquesta forma que torna a dir que actuar en informes en contra té un nom, i sobretot està el problema que moltes vegades, quan ha fet una proposta de compromís, que ha tingut un informe en contra per part d'intervenció, per part del secretari, informes que acceptem, sense ningú tipus de problema. És curiós que quasi que els seus informes quasi que se mos refreguen. I ara resulta que en un tema com este, que és molt greu i té un impacte molt gran, teniu uns informes que són molt clars i per algun motiu vos passeu pel forro. I després una altra cosa que és pitjor, esteu amagant la informació a la resta de regidors. Fernando. Cabe recordar que la desaladora no es un invento del gobierno del PSOE, sino que
el Gobierno del PSOE efectivamente accedió a las peticiones de los municipios y a las previsiones de desarrollo que estos tenían, no solamente el de Oropesa del Mar. Qué bien que un Gobierno acceda a lo que se solicita de los municipios, qué mal si hace falta criticar políticamente. De cara a la desaladora también habría que hacer una reflexión clara desde el punto de vista de Oropesa, y es la calidad de las aguas, tanto para todos los residentes, veraneantes, etc. La mayor parte de los residentes, el coste del agua no es solamente el que paga a la UTE, o el que paga a Faxa, o el que paga a Fovesa, según los barrios. El coste del agua, por desgracia, dada la calidad que tenemos de agua, hay que sumarle pues lo que nos gastamos en los supermercados, tiendas de Oropesa del Mar, pues comprando el agua potable y el agua mineral. La desaladora, por tanto, en realidad, cuando analizamos el coste del agua de la desaladora, para la mayor parte de los vecinos, no es un coste mayor el que va a tener, va a ser probablemente un coste menor, siempre y cuando efectivamente se establezca esa red dual que estamos planteando. Si no, pues claro, depende de las comunidades con jardines, piscinas, etcétera, pues a lo mejor su coste puede ser más elevado del consumo de agua. Pero ahora es la ocasión de plantear esta cuestión, mezclando esos costes de infraestructuras con el nuevo contrato, puesto que previsiblemente las empresas tienen capacidad de inversión y de ejecución de infraestructuras, igual que lo tienen para realizar el servicio. Si lo hacemos ahora, empezaremos bien. Si no lo hacemos ahora, pues vamos a condenar a tener a futuro una mala distribución de agua o un coste elevado de agua y una explotación no equilibrada de una desaladora que estará sirviendo agua a piscinas, a jardines, etcétera, cosa que evidentemente parece absurdo. Hablamos de reducir el coste de las urbanizaciones del sur, pero tengamos en cuenta que ahora mismo ese coste viene motivado no solamente por contratos privados, sino porque la empresa que suministra, en parte, está suministrando desde otro municipio y con pozos privados o públicos. Reduzcamos el precio a las urbanizaciones del sur, pero que la zona centro no pague más porque lo que haya es un equilibrio de precios en un contrato único. Creemos desde el grupo que se tenía que haber hecho una gestión previa con Aquamet para que la red de distribución que va hacia Benicàssim y que abastecería a las urbanizaciones desde los pozos de Oropesa o desde la desaladora ya se nos hubiera cedido el uso para poder suministrar desde los pozos locales. Esa gestión entendemos que tendría que ser previa para luego negociar el contrato con negociar condiciones y establecer los pliegos para el futuro contrato. En todo caso, es algo que conviene hacer, entiendo que ya, antes de surgir con los pliegos, para saber si se va a poder usar esa red o no se va a poder usar. Porque si no, lo que podría ocurrir, espero que no, pero que también haya un saber hacer, pero lo que podría ocurrir es que el precio se equilibre, sí, pero se equilibre pagando menos unos barrios y pagando un poco más otros. Espero que no. En todo caso, lo que parece claro es que si aquellos pagan más, aquí se paga menos y se llega a determinado precio con las mismas condiciones de suministro, si las condiciones de suministro fueran desde los pozos locales, evidentemente aún podríamos pagar menos. Por lo tanto, entiendo que esa gestión con Aquamet debiera ser prioritaria y hacerla con el máximo interés, y también, por supuesto, que nuestro grupo se brinda a colaborar en lo que haga falta para conseguir ese convenio. Pero, aún así, entiendo que todos estos son condicionantes, más que de la cancelación de esta prórroga, de los próximos contratos y de las condiciones de agua que tenemos en la actualidad y que queremos tener en el futuro. Sin embargo, por si acaso, según cómo se establezcan esos contratos, porque ahora se ha hablado de provisionalidad y tal, bueno, según el plazo, a lo mejor no pasan por este pleno y no nos da ocasión de opinar. Por lo tanto, opinamos ahora o avanzamos comentarios que creemos muy importantes en cuanto a la calidad y el precio que nuestros vecinos pagarán en el futuro. Muy bien, posiblemente sea de las pocas veces, espero que sean más a partir de ahora, que en lo que compete en este tema estamos de acuerdo, en lo que compete en el tema del punto del orden del día de hoy. José Luis dice que escondemos ciertas cosas.
con beneficio a una empresa, no sabe qué interés. Y también tengo aquí, José Luis, el acta de la comisión informativa que aludías. La tengo aquí. Pero tengo aquí, que eso no lo dices, el acta también del Pleno, de esa comisión informativa. Esto se llega a Pleno, en el 2012. Perdona. Borrador del acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 1 del 12, celebrada en primera convocatoria el día 9 de enero del 2012. En el punto segundo dice, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas Informativa Permanente de Hacienda, Contratación, Fiestas y Juventud, propuesta de acuerdo de no prorrogar el contrato de concesión del agua potable para el consumo público de Oropesa del Mar, de parte del término municipal de la zona delimitada por el norte el río Chinchilla y por el sur el monte Babolar, lo que llevamos hoy. En la comisión informativa pasas a ese punto, que es lo que tú me has enseñado ahora, en el que te abstienes, como siempre, en las comisiones informativas, con nuestros votos pasa adelante. Pasa adelante y vamos a Pleno. En el Pleno dice, en el momento que habla todos los concejales, dice, antes de iniciar la lectura de la propuesta, el señor Tomás Benajes, dices Fabregat, explica que ha comunicado a los portavoces de los grupos políticos que en este punto, como no hay tiempo disponible, desean dejarlo encima de la mesa hasta que se tenga la información completa de última hora. Se llevaría a Pleno de nuevo con el mismo contenido o modificándolo, por lo tanto propone dejarlo sobre la mesa. El señor Domínguez expresa que tiene temor que si se crea algún derecho contractual y se comunica con tardanza, cree que sería mejor comunicarlo y en el mismo acuerdo negociar con la empresa en un periodo transitorio. El señor alcalde y el señor Domínguez discrepan de las fechas de vencimiento, como ahora le diré también, porque ahora el tema de la prórroga tácita no existe ya. No existe y por eso, no existe, por eso podemos ahora hablar del tema de la prórroga tácita. Y dice, tras el debate, se procede a la votación para dejar la propuesta sobre la mesa, en el Pleno, para un posterior y mejor estudio, quedando la misma por 15 votos a favor, que votan a favor. Rafael Albert, Mari Carmen Tauleo, Andrés Safón, Tomás Fabregat, Silvia Valls, Isabel Matilla, Dimas Albert, Borja Rubio, Josefina Meliá, Germán Llopis, del Partido Popular, Fernando Juárez Sola y Pascual Navarro y Pedro Viciano del GIO, y José Luis Romero y Martínez y José Luis Jimeno del Bloc, y 2 abstenciones, únicas 2 abstenciones, Fernando Domínguez y Tomás Martín. Eso es lo que pasa en el Pleno y se deja sobre la mesa. Que nosotros aquí no queríamos que continuara la prórroga. Por lo que dices, se deja para que los antecedentes sean todos como son, no como... Ahora me dices, informes desfavorables, votar en informes desfavorables tiene un nombre. Los de hoy son favorables, que también tiene un nombre el que no vota a favor de informes favorables. Dius que fas unes intervencions tranquil·les. Jo estic parlant tranquil, no te desmadres que quan te trenquen la cintura tu ja te'n vas per l'insult. Te vas per l'insult ja, ¿vale? Entonces, aquí dice que, visto el informe jurídico favorable, el punto que vamos a acordar hoy, visto el informe jurídico favorable que obra en el expediente de fecha 1 de febrero de 2017, conformado por Secretaría. O sea, el informe de lo que vamos a votar hoy es favorable. En el año 97 se adjudica, para llegar un poco más de antecedentes, llevar un poco más de antecedentes en el tema, se adjudica este contrato en el 97. En aquel momento existía la ley del 95, donde sí que hablaba de las prórrogas tácitas que había que denunciarlas 6 meses antes. ¿Vale? En el 95, en el 99, hay otra ley que dice que se anulan las prórrogas tácitas. Y que es verdad que decía que todos aquellos contratos firmados con anterioridad a la ley del 99 se tenían que regir por la ley del 95. Pero después hay sentencias, incluso en una orden transitoria también, en esa ley del 99, que te dice que no, que a partir del 99 hay que acogerse a la ley del 99, no vamos a la ley del 95. Por lo tanto, prórroga tácita no existe. Por eso no se incumple ahora los plazos de 6 meses porque estamos a 5 de que venza. Eso hay sentencias y por eso se ve y por eso hay un informe jurídico favorable. O sea que nuestro grupo va a votar a favor porque existe un informe jurídico favorable. Y entonces ha comentado José Luis que votar en contra de los informes pues tiene un nombre. Pues bueno,
vamos a ver. Y en cuanto al Salodre, creo que no es el momento de hablar, y yo tenía apuntado aquí, ni estamos fuera de plazo, ni beneficiamos a ninguna empresa, ni es por intereses de ninguna empresa, porque lo que se hace es que no se continúe y sacarlo de nuevo. Estoy dispuesto después a hablar y a colaborar con todo el mundo para el nuevo contrato. Por lo tanto, no hay nada más que decir y proceder a la votación. ¿Votos a favor del dictamen emitido en relación a la propuesta de acuerdo de denuncia del contrato de concesión de servicio de abastecimiento de agua potable para consumo público de Europesa Mar, la parte que corresponde al término municipal de la zona delimitada al norte del río Chinchilla y al sur por el monte Bobalar? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con los votos a favor emitidos por los miembros del Grupo Municipal Partido Popular, votos a favor emitidos por los miembros del Grupo PSOE, la abstención correspondiente a los miembros del Grupo Ciudadanos y la miembro del Grupo SPD y los votos en contra correspondientes a los miembros del Grupo Compromís, se aprueba el dictamen. Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Se informa a todos los miembros de la corporación y a los asistentes que hoy tendremos a las 12 del mediodía un minuto de silencio nuevamente por otro crimen de violencia de género. A las 12 hay otro, nos han convocado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que hay otro minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento. Vamos a dar información sobre el pleno de hoy. Vale. El pleno de hoy es extraordinario, con un único punto del orden del día, que era la propuesta de acuerdo de denuncia del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo público de Oropesa, del Mar, de parte del término municipal, la zona que delimita el norte del río Chinchilla y al sur por el monte Bobalar. Tomás va a explicarnos el punto que hoy hemos aprobado. Bueno, simplemente lo que se trata es de que la concesión, por así decirlo, desde el río Chinchilla hacia el sur del municipio, conseguir la unificación de la concesión. Ese es el objetivo final de este tema. Por lo tanto, lo que se trata es, ya que vence la concesión aquí del río Chinchilla al monte Bobalar, vence en julio del 2017, en la Torre Colomera los contratos privados han vencido en diciembre del 2016, pues aprovechar el momento para sacar la concesión de todo el ámbito para que realmente las tarifas estén unificadas en el sur y en el centro del pueblo. Ese es el objetivo del tema. Vale. Sí. Ahora lo que se pretende es que con la rescisión o no renovación del contrato es generar un nuevo contrato con esas diferentes zonas. Todas las zonas. Exactamente. Unificarlas todas. Y a ser posible el contrato salga con la misma cantidad de años para cuando finalice la parte de Emplares, que ese contrato finaliza en el año 41, se pueda ya unificar todo el término municipal y sacar un único contrato. Pero más o menos este nuevo pensa En el 41. Espero. Es que se ha troceado porque es que cuando han empezado, sí, según ha ido desarrollándose las diferentes urbanizaciones, se han hecho contratos y ahora ya al final, como se ha paralizado un poco, pues hay que ya unificar. Solo queda un único, o sea, una única parte, o sea, ahora quedarían dos o todavía quedarían más contratos. Ahora quedarían dos, después de sacar el nuevo. Ahora tenemos tres. Tenemos uno, la parte del pueblo, parte de urbanizaciones sur y parte de término norte, que es Amplaries. Aunque las urbanizaciones no tienen contrato con nosotros, son privadas, tienen contrato con el concesionario, con el distribuidor, mejor dicho. ¿Podemos aguantar con el contrato que ahora que la part d'urbanització el preu a la versió de que hi haurà un poquet perquè aquells també estan pagant un poc, no sé com està
Sí. A veure, estan pagant un poc més perquè és un contracte privat entre una urbanització, entre l'associació veïns d'aquesta urbanització i l'empresa. Entonces, así lo que se farà serà i serà un preu únic a tot el sector. Pues estarán funcionando conforme funcionen hasta Són acords provisionals que se mantenen entre les parts. Nosaltres ahí l'Ajuntament no entrem. O sigui, tienen un contrato privado, ese contrato privado es cierto que vence en diciembre, pero con voluntad de las partes continúan funcionando igual que han sido funcionando ahora hasta que se resuelva el tema de la concesión. Se comentava que l'actual contracte que avui s'ha acordat no prorrogar acaba en juliol d'enguany. Quan està previst que marca el nou? Hi haurà un impàs entre els contractes? Esperem que no. Això esperem que no. Lo normal és que no n'hi hagi cap impàs en el nou. Sí, esperem. Però això, les previsions són les que marca de moment i després la burocràcia porta el que porta. Però esperem que estigui. Sí. No. La razón es tener contrato unificado en toda esta zona, por una parte porque ya finaliza el contrato que hay en la parte centro y la otra porque no está contratado por el ayuntamiento, que es nuestra obligación tener la concesión desde el ayuntamiento, no de urbanizaciones privadas con el distribuidor, sino con el ayuntamiento, y en este impasse hasta que se ponga en marcha la desaladora. Yo el precio ahora no te lo sabría decir. Vamos, el tema de las concesiones de suministro de agua son temas complejos y complicados. Entonces, o sea, lo que se analiza es el punto que llevamos a pleno, o sea, es decir, cuando no se redactan los pliegos y realmente se analizan todas las variables, pues no se puede adelantar nada. Sí, la situación está que en estos momentos, lo que hemos comentado, se están haciendo una estación de rebombeo en la parte de las amplarias y en la parte del Iber hay una estación de bombeo para el suministro a las urbanizaciones de agua cuando se ponga en marcha la desaladora, de acuerdo que aún no tienen ni los permisos de Iberdrola, por tanto, realmente las obras, por así decirlo, aún no están finalizadas al 100% de la desaladora. No, porque el tema importante de la desaladora es el tema de hablarlo con la Administración Central para resolver el tema. Es el tema, la clave importante. El tema económico. El tema económico. Que es lo que piden los pueblos, que lo pague la Administración Central. Sí. ¿Y estos contratos se firman antes del convenio, no? Por supuesto. Hay contratos, por ejemplo, de playetas que pueden tener una vigencia a lo mejor de hace 40 años o 45 o 50, por ejemplo. A la urbanización de playetes. Nosotros desde el 2003... 2007. Sí, del 97. Del 97 es cuando se firma la concesión. Sí, 21 de junio del 97 se adjudica la concesión. De este que estamos ahora denunciando para que no continúe. Este se adjudicó en el 21 de junio del 1997. Tuvo una duración de 10 años hasta el 2007 y luego 2 prórrogas de 5 años, 2017, que estamos ahora. Lo que se está hablando de la prórroga tácita, lo he explicado allí, cuando sí que se adjudica en el 97, se acogen los técnicos a la ley del 95 que dice que todos los contratos estos de suministros tienen prórrogas tácitas denunciándolos 6 meses antes. En el 99 se abre una ley que anula la del 95, pero así todos los contratos dice que todo lo que se haya contratado anterior al 99 se regirá por la ley 95. Sale una disposición enseguida y dicen que no. La ley del 99 anula la del 95. Por lo tanto, no existe prórroga tácita. Al no existir prórroga tácita, no hay plazo. Si existiera, tenía que ser 6 meses. Faltan 5 ahora para julio. Eso es la confusión posiblemente de algún concejal. Entonces, como no existe la prórroga tácita, no hay plazo. Es más bien una cosa... un formulismo para que no continúe y
dará cuenta, le trasladará, dice, comunicar el presente acuerdo al interesado con indicación de recursos procedentes que informe derecho. O sea, se le trasladará al adjudicatario para decirle que en julio ya no tiene que continuar. Y algo muy importante, que es lo que me he comentado, porque parece ser que ha habido alguna confusión en el Pleno, en el punto que hemos aprobado hoy, en la propuesta de acuerdo, dice: visto el informe jurídico favorable que obra en el expediente de fecha 1 de febrero de 2017 y conformado por el secretario. O sea, es favorable por parte de la técnico de contratación y lo conforma el secretario. O sea, el acuerdo que se ha aprobado hoy lleva informe favorable. Muy importante, porque se decía que votar en contra de los informes pues tiene un nombre. Pues es que depende, porque yo siempre, de oídas, lo que siempre me ha dicho el concesionario es que cuando salga el agua por la tubería de la desaladora, esa agua es del concesionario, de la empresa que tenga la concesión en esos momentos. Y tiene que aplicar el precio del agua en alta, creo que le llaman ellos, en alta, y luego aplicar el beneficio industrial, y a partir de ahí saldrá el precio de los consumidores al precio que nos saldrá el agua a cada vecino. No, porque nos obligan, yo creo que nos obligarán a coger toda la desaladora. ¿Vale? Posiblemente lo que puede tener algo de razón Fernando, se puede discutir, se puede hablar, se puede, no sé, consensuar de que, por ejemplo, que es muy difícil que hayan dos conducciones, casi imposible, pero si se pudiera, no sé, para piscinas poder utilizar la actual y para el consumo público la de la desaladora, pero eso lo veo difícil, pero se puede hablar. ¿Alguna? Sí. La futura cosa en marcha de la desaladora no invalidará este contrato, o sea que esté ya... No, és que continuï dient, Álvaro, el concessionari que tindrà l'adjudicació de portar l'aigua potable a les nostres cases, a la casa de la meva, serà el que tindrà la concessió també de l'aigua de salar. No sé si m'expliqué. Ara, en aquests moments, per exemple, la part d'Emplaris té fins a l'any 41, no? I l'any 41, i ahí està portant aigua de pous públics o de pous privats. És el seu problema, no? Però després, quan estarà en marxa, haurà de continuar prestant servici a Emplaris fins al 41 en l'aigua de salar. El mateix concessionari decidirà: a partir d'ara no portes aigua dels pous públics o privats, i a partir d'esta fecha que ja funciona la desaladora, agarraràs l'aigua de la desaladora, que serà en alta del concessionari. I ell, dic, aplicarà els costs que Aquamedo, que sigui, li posa damunt de la taula, més el benefici industrial i els costs que ell tingui de portar l'aigua als veïns, i això és el que se pagarà. Però a mi m'agradaria més que ens centrarem avui en el punt de l'ordre del dia. La desaladora és perquè ha vingut per el tema de per què se fan en aquests moments, és un impàs que n'hi ha que resoldre. El que no podem és estar ja al moment que isca l'aigua potable per la desaladora i encara tinguem contrats privats en diferents zones del municipi. I ha sigut el moment en el que caduque el del poble, dir anem a fer-ho ja ben fet d'una i anem a unificar tot el municipi. No, es que el del pueblo es... El término no, es el límite. El límite Chinchilla es porque es el río que separa, digamos, Marinador del resto del pueblo. Hay algo físico que lo separa, que es el río Chinchilla. Y la otra parte es la parte sur del Bobalar. Bobalar es la montaña que hay encima del túnel, para que no lo sepáis. Es la parte sur, digamos, es la urbanización del Balcó hasta donde se termina. Ya urbanizaciones como Portocala, Costa Bellver o Playetes, y a esa parte. Eso solo es lo que limita. No sé si os acordaréis que hace 2 o 3 meses sacamos también en adjudicación la jardinería y hubo 3 lotes. Un lote, Río Chinchilla, término municipal de Cabanes; otro lote, Río Chinchilla hasta el ¿cómo se llama? La urbanización del Balcó,
y el otro lote desde la urbanización del Balcó hasta la raya del término con Benicassim. Sí. Sí, las zonas son las mismas. Entonces vamos a unificar desde el río Chinchilla hasta final del término, y cuando venza el año 41 en Plaris se unificará todo. Espero, los gobernantes de aquel entonces, yo ya no estaré, pero los gobernantes de aquel entonces quieran unificar todo el pueblo. La zona sur es lo que decimos que tienen contratos privados las urbanizaciones con la empresa, que es ahí donde tiene que entrar el ayuntamiento antes de que entre la desaladora en marcha. Algo más, un poquitín complicado, pero bueno. ¿Vale?